Les traje datos de empleo que salieron esta semana y a ustedes que les gustan mucho los gráficos. Sí. Varios gráficos, en este caso son de Econométrica, que, bueno, como saben, una consultora que publica muy buenos informes. Macu, si querés empecemos directamente con el primero y ya arranco a contarles. Salieron datos de empleo, les decía, y me parece importante tener un poco de refrescar la memoria de qué es lo que viene pasando en la Argentina en los últimos años, porque he escuchado frases o ideas de, bueno, este submodelo económico, el del presidente Javier Milei, o este programa económico que genera desempleo o que no genera empleo. Entonces, salieron datos recientemente, esto lo publicó el INDEC esta misma semana, donde vemos que el desempleo en la gestión Milei está más o menos en el mismo nivel en el que arrancó. O sea, no es destruye empleo, tampoco está generando en este momento, pero está más o menos en el mismo nivel el desempleo. Ahora, ¿qué les quiero mostrar con esto mismo que estamos viendo? Estamos hablando de un programa económico que al principio fue muy teñido por el ajuste fiscal, ¿no? Los primeros meses del gobierno estuvieron muy caracterizados por eso. Parte también de algunos meses que tuviste generadas una recesión, en parte por eso, en parte también por el fenómeno que venías teniendo inflacionario de meses anteriores. Entonces, ¿qué les quiero decir? Evidentemente, si bien los primeros meses de gobierno fueron mucho más difíciles para ciertas variables económicas, obviamente detrás hay gente, fueron mucho más difíciles del principio de 2024, o todo el 2024 en realidad en materia inflacionaria. Fue muy difícil sortear eso. No lo digo solo para el gobierno, sino para la gente, nuevamente. No, claro, es que es lo más importante. Claro, obviamente el gobierno es el que toma decisiones, pero la gente es la que sufre eso de parte de cualquier gobierno. Entonces, el 2024 fue un año muy difícil en materia inflacionaria, fue un año muy difícil en materia de actividad, el 2024. Sin embargo, no te generó más desempleo el hecho de tomar ciertas decisiones que uno podría considerar políticamente podrían parecer antipáticas. Digo, el ajuste fiscal políticamente pareciera que no suma votos, ¿no? Al menos en el corto plazo. Entonces, sin embargo, el desempleo no se incrementó. Estamos con la misma tasa de desempleo y lo que les quería mostrar es en el próximo gráfico, como para comparar un poco más atrás en el tiempo, en el gráfico número 2. Acá lo que vemos es también, que muchas veces se dice, este mismo programa económico es igual a los 90 y va a terminar igual que en los 90. No solo, a mi criterio, eso es un error importante a la hora de transmitir esa idea, porque hay muchísimas diferencias, infinidad de diferencias en las políticas económicas que se aplicaron en la década del 90. Tenés algunos tintes similares, como que en los 90 se buscaba una apertura comercial un poco mayor. La palabra liberalismo, ponele que estaba sobre la mesa, los liberales discutimos mucho que eso realmente haya sido un gobierno liberal, por empezar porque el tipo de cambio en los 90 estaba controlado, completamente contenido en ese 1 a 1, es algo que no tenés hoy, pero los 90 sí se caracterizaron, por ejemplo, por tener un incremento en el desempleo. Un incremento muy importante en el desempleo, lo vemos ahí en esa justo donde termina la línea azul oscuro, vemos que a principios de los 90 el desempleo estaba en torno al 6% y termina la década del 90, empieza los 2000 con un desempleo en torno al 20%. Sí, alto. Me parece importante traerles este gráfico con la comparación, porque acá lo que vemos es qué lejos estamos de ese momento. Igual, Yayi, hay una cosa que lo escucho mucho de especialistas en trabajo. No miren el número de desocupación tanto. El mercado de trabajo es muy diferente ahora de lo que era en la década del 90. Pero vos en la década del 90 te quedás sin un laburo fijo en relación de dependencia y probablemente te ibas a manejar un taxi o intentabas quizás comprarte un auto para trabajar en una agencia de remis. Estoy pensando en alternativas que existían como changas. Hoy las changas son múltiples. Ya cambió un montón. Cambió un montón el mercado laboral. Lo que no estoy tan de acuerdo es que antes no haya habido tantas changas. Digo, cambió el tipo, si querés, de changa. Hoy un montón de cosas te las resuelve la tecnología cuando hace 30 años atrás te las hacía un humano. Eso seguro. Entonces, pero la pregunta del INDEC es la misma. Ay, la gente tiene menos posibilidades de trabajar porque la tecnología avanza. Vamos a decir que este modelo genera desempleo como el de los 90, es falso y están los números. Pero tomando la crítica... No, y también de que estábamos bárbaros en el peronismo, en el gobierno anterior. Tampoco, ese también es otro mito. El primer gráfico te muestra la cantidad de empleo que destruye el gobierno de Alberto Fernández. O sea, la generación de desempleo en ese... si podemos poner nuevamente el primer gráfico, Macu, y ahora ya pasamos al 3. De la pandemia, ¿no? O sea, por decir cómo se eleva en la... No, bueno, pero... Bueno, está bien, pero siempre hay un pero. No, pará, no, te voy a decir el pero, yo te voy a decir completo esto. Porque está bueno el debate que estamos teniendo. ¿Qué te diría Alberto Fernández? Que de hecho lo dice.
Dice, nosotros tuvimos el desempleo más bajo de la serie. Sí, flaco, pero no llegas a fin de mes. ¿Qué me importa el número de desempleo? Sí, es un dato más en la generalidad. A eso me refiero. O sea, no es un pero, sino es... estoy tratando de complejizar, ¿no? Que eso que vos decís, Seba, es lo que a mí me lleva a preguntarme por qué entonces, por ejemplo, lo que vos mencionabas de, ojo que hoy capaz que hay un montón de posibilidades de sumarte al mercado laboral de forma informal, pocas horas, lo cual te computa como que no estás desempleado, pero en realidad estás laburando pocas horas, mal y demás. Y en 2023 es de la misma situación que en 2026. O sea, digo, si lo comparamos con los 90, está bien, te tomo, el mercado laboral cambió un montón. Ahora, 2020, 21, 22, 23, 24... Y subió un punto y medio. Más o menos 2026 el mercado laboral. Sí, ok, existe la inteligencia artificial, digo, que hace 4 años no existía, pero ¿cuánto cambió el mercado laboral argentino por la existencia de la IA para la totalidad de los ciudadanos? Sí, alguno capaz que le afectó la IA hoy, pero el impacto... todavía, a mi criterio, es marginal. Lo que está claro es que es un mercado laboral que, si bien subió un punto y algo, no sé, el desempleo, no tenés un problema de desempleo. O sea, economía... Sí, no digamos, de que se esté incrementando el desempleo, no lo tenés. No tenés un problema de que este programa te esté generando cada vez más gente fuera del mercado laboral. Ese problema no lo tenés. Sí, obviamente, a cualquiera le gustaría que la tasa de desempleo sea más baja y que dé mejor este dato, ¿no? Sí, que haya menos desempleo. Ahora, pasando al tercer gráfico, a la tercera imagen, acá lo que vamos a ver es esto que un poco nos anticipaba Seba, que salieron estos datos esta semana del INDEC, haciendo la muestra de qué pasó en el primer trimestre de 2026. Ya hablamos el día de ayer qué pasó el primer trimestre de 2026 en materia de actividad, en materia de salarios. Acá lo que les traje es ver qué pasó con el empleo. Y lo que vemos, la comparación entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre 2026, fíjense, acá está esto dividido entre porcentaje de formalidad, digamos, en el mercado laboral y porcentaje de informalidad. Vemos que la formalidad pasó del 58% al 55,8%, es decir, cayó un poco la cantidad cayó en 3 puntos porcentuales la cantidad de ocupados formales. Okay. Y la informalidad fue la que se incrementó. Fíjense que pasó del 42% al 44% en el empleo informal. Sin embargo, uno podría decir, bueno, está bien, cae la formalidad, se incrementa la informalidad. Me parece importante hacer dos lecturas diferentes. Por un lado, en cantidad neta de puestos de trabajo se creó empleo. O sea, dado lo que la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron y la cantidad que se incrementaron, la totalidad te da que se crearon 213.000 puestos de trabajo del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026. Ahora, ¿qué pasa? Esos puestos de trabajo que se crearon más en la informalidad. Claro. O sea, ¿qué podríamos concluir acá? Es, si esos 167.000 empleos formales que se perdieron pasaron todos a ser contratados, imaginemos, perdiste tu trabajo pero te contrataron nuevamente, te contrataron en la informalidad. Estoy haciendo un supuesto burdo porque podría pasar que no, Claro, pero en el neto te da positivo. Claro, te da que esa gente que perdió su empleo en el formal pasó al informal y a su vez más gente ganó empleo, pero en el mercado informal. ¿Qué les quiero decir con esto? Por eso me parece muy importante el debate que da este gobierno constantemente acerca de cuáles son las leyes que regulan el mercado laboral. Esto es una opinión mía y lo puedo fundamentar con datos comparándolo con otros países, pero hay gente que no piensa así, que es... Gran parte del mercado informal existe dada la legislación que vos tenés. Se expulsa al trabajador del mercado formal, ya sea porque al trabajador a veces no le conviene, o porque a la empresa a veces no le conviene, o porque a ninguno le conviene. Pero ahora tenés otro marco jurídico. Que está ahora empezándose a conversar, Cata, pero en estos datos no los tenemos reflejados. Yo creo que una buena forma de medir cómo le va a la política económica de Javier Milei es... si ese número de informalidad, ponele que baja a finales de 2027. Claro, que se vea un repunte, aunque sea del empleo formal. Sí, hay gente que elige y gente que no, obviamente. Creo que hay ciertos... Yo no creo, pero... Hay un montón de gente que lo elige. Creo que es una porción muy chiquita. Y hay un montón de gente que no. Si no tendrías, ahora les voy a mostrar otro dato, la cantidad de, por ejemplo, autónomos y la cantidad de monotributistas que hay. En muchos casos hay una contratación encubierta, pero en muchos otros, dado el trabajo que existe hoy, la posibilidad de decir, bueno, trabajo 3 horas acá, 4 acá, mucha gente lo elige. Gano de esta manera, tengo más libertad. Con el monotributo, como cuenta propistas, es aportes, tenés cierta cobertura. En cambio, cuando sos informal, no tenés nada. No tenés vacaciones, no tenés, si te enfermas, no cobrás. No tenés licencia. Es cierto, pero las estadísticas, lamentablemente, como se miden hoy en la Argentina, eso no te lo diferencian bien.
Claro. Digamos, vos no lo tenés bien representado en cómo se miden hoy las estadísticas de empleo en el INDEC, que es un problema no de este gobierno, digamos. Y nunca se midió bien como para decir, bueno, este es el monotributista porque es independiente y está queriendo crecer como autónomo, o este está en realidad con una contratación encubierta y es la empresa la que le está pagando el monotributo. No tenés esa diferenciación. No, Lo que me da la sensación es que mucha gente le perdió de algún modo ese encanto que tenía el... Va a sonar polémico lo que voy a decir, pero ahora lo voy a explicar. Como el encanto que tiene el estar en relación de dependencia en blanco. ¿Qué quiero decir? ¿Qué encanto puede tener eso? Bueno, que tenés más o menos una tranquilidad de que cobras los primeros días del mes. O sea, tenés ciertas tranquilidades que son súper importantes. Ahora, una tranquilidad que te dicen desde la política que tenés si vos estás en relación de dependencia, cripto y demás, es esto que decía Rochi de hay gente que está haciendo los aportes y vos después vas a tener la jubilación. Y después ves que los jubilados no cobran una miseria. O sea, lo que les llega cobran una miseria, es que no es ni miseria. Claro. A eso iba. Directamente es una lástima Sí, que no vivís el con dinero esa que le llega a los jubilados. Sí. Entonces, el jubilado que aportó, porque después un tema aparte es los que nunca aportaron, ¿no? Pero el jubilado que en su vida laboral se mató trabajando, aportando todos los años y después ve que lo que le llega, con suerte le alcanza para ir al supermercado. El hijo de ese jubilado o el nieto de ese jubilado que hoy está ingresando al mercado laboral, me parece que hacen el análisis y dice, a mi padre o a mi abuelo lo vi cómo trabajó toda su vida, hizo los aportes, si no le pasó en algún momento que le estatizaron las jubilaciones, le sacaron parte del fondo que tenía, porque eso también pasó en la Argentina, hoy termina cobrando una miseria. Entonces, la realidad es, pasan varias cosas, ¿eh? Acá voy a aclarar que, digamos, uno podría decir, prefiero esa plata cobrarla yo en el presente. Digo, ¿para qué voy a estar aportando? Y ahí se dan varias situaciones en simultáneo. Una es, una parte de la población a mi criterio piensa, yo lo voy a poder gestionar mejor, yo voy a poder resolverme mejor. Si lo aporto en el Estado, después no me va a terminar volviendo. Y otra parte también prefiere cobrarlo hoy porque la necesita. Entonces prefiere tenerlo hoy. Y eso te termina dando un desincentivo en muchos casos a estar en el mercado formal tal y como se conoce. Y también hay otra cosa. En el mercado informal se divide entre gente que está en muy malas condiciones, que está buscando empleo, que la pasa mal, que está en una situación de vulnerabilidad laboral. Total. Y también en el mercado informal en la Argentina tenés un montón de recurso humano produciendo, ya sea para acá o para afuera, que elige estar en la informalidad. Sí, pero por eso digo que ese Y sector... no le va mal económicamente. Suponete que sea programadores, digo. Claro, por ejemplo, un diseñador, Claro. un programador que vende para afuera. 300.000, 400.000 en un mercado de 19 millones. Sí, pero A eso es lo que digo. dentro de esa informalidad está bueno ir viendo que hay distintos matices. O sea, tenés el tipo que realmente la está pasando mal y no consigue laburo. Exacto. Tenés el informal que está levantando un montón de guita y no tiene ningún tipo de interés en tenerlo dentro del sistema. Sí, igual, Tenés el joven que a lo mejor está empezando en su mercado laboral, pero dice, espera, la verdad es que prefiero tener esta flexibilidad. Tenés el independiente que quiere estar 2 o 3 horas trabajando con una empresa, con otra, y quiere esa flexibilidad horaria. Hoy en día incluso está de moda el decir el nómada digital, ¿no? Y digo, hoy en día no, hace ya varios años, pero digo, es algo que hace 15 años quizá no era tanto una realidad. No, entonces dentro de la cambió la informalidad hay un realidad. montón de cosas. Sí. Pongamos por favor la siguiente placa que se llama creación del empleo, el título, porque con esto lo que les quiero mostrar es que todo este debate que estamos teniendo no es actual. Esto viene pasando en la Argentina desde 2011, que crece la informalidad, que crece el monotributo, que crece el empleo público y el privado está estancado. Estancado, porque aparte 0,1 no es crecimiento, porque la población también creció. Está igual, Claro. digamos. Sí, O no, no o tengo peor. por eso no tengo la comparación acá con la población. Está bueno lo que decís, Eva. Capaz que está peor. Sí. Entonces, te digo algo, esto también, no jamás recomendaría elegir estar en la informalidad, porque... En este caso digo, no están en la informalidad. ¿Qué quiero decir con no estar en la informalidad? Si vos estás haciendo un trabajo que es de changas y estás, o a lo mejor sos albañil y vas y estás un día en un lugar y otro día estás en otro, electricista, hay un montón de trabajos así, mínimamente puedes tener un monotributo, lo que te habilita a tener un ingreso blanco para estar, digamos, ser parte del sistema. Hoy es cualquier cosa que vos vayas a necesitar, Rochi dice, sacar un préstamo, tener tarjeta de crédito, pensar imagínate que te empieza a ir bien, porque de nuevo hay gente que trabajando como independiente le empieza a ir bien y empieza a hacer plata. Si esa plata vos quisieras pensar en invertirla, no la podés hacer si es plata no facturada, También, no blanca. cierto. Entonces, como mínimo, tener un monotributo. Dentro del monotributo, por eso es que yo les digo esto, es difícil de medir. Se mide mal, pero tampoco sé si es tan fácil de solucionarlo. ¿Pero por qué es difícil? ¿Qué Porque pasa dentro con la metodología? porque dentro del monotributo vos tenés, por ejemplo, el caso de una persona que está en contratación encubierta, Sí. que el monotributo se lo paga la empresa y en realidad es en relación de dependencia Sí.
trucho, porque en realidad o sea, está como monotributista, pero está en relación de dependencia. Después tenés lo que realmente es el monotributista, que es una persona que a lo mejor trabaja con distintos clientes, o por periodos, o por proyectos. Entonces eso es realmente el monotributista, pero en el número monotributo no podemos, hoy al menos no diferenciamos eso. Claro. Entonces, igual el otro día acá en este programa se armó una discusión, un debate que me pareció interesante acerca de, ¿qué tiene que pasar para que aumente el empleo formal? Y algunos decían, no, tiene que mejorar el consumo. En cambio, otros decían, no, se basa solamente en que mejoren las condiciones de contratación, que sea más barato para ese dueño de una... Es mitad. Yo creo que pasa más por la parte legislativa, por la parte legal de cómo funciona ese mercado. No porque el consumo no sea importante, ojo, sino porque el consumo me pone en una situación del huevo y la gallina. O sea, tiene que mejorar el consumo para que mejore el empleo. Bueno, pero ¿quién va a consumir si no está mejor el empleo? ¿Quién va a aumentar ese consumo? ¿Quién tiene esa incapacidad de incremento del consumo? Claro. Entonces, para mí, lo que es más importante en este caso es pensar cómo está armado el sistema, qué desincentivos te están generando a vos hoy a la contratación. Mismo ahí decían, hay que mejorar muchísimo el monotributo, y decían también las empresas unipersonales, la empresa unipersonal decían. El monotributo también llega a un punto donde te limita el crecimiento. Sí, te pone un techo. La categoría más alta del monotributo, y de hecho esto es una charla que se da en un montón de ámbitos, la categoría más alta del monotributo, está bien, uno podría decir, ay, qué suerte, estás ganando bastante plata, pero estás en la categoría más alta. Sí, pero ojo que también ese monotributista quizá también tiene gastos dentro de su, forma de laburar. No es que simplemente todo es ganancia, claro. Entonces no es que la totalidad de lo que factura es ganancia. ¿Y qué pasa? Apenas te pasas de esa categoría, de la más alta, vos pasas a ser responsable inscripto. Y mucha gente, porque lo he escuchado esto en casos, que te dice, mira, estoy frenando la facturación. Enanismo. Para que no me pase. Fiscal, porque me paso a responsable inscripto. Entonces, ¿y qué hace para frenar la facturación? Y le pregunto al otro si le puedo o no facturar, y si me dice no, me tenés que facturar, no tomo el cliente. Tremendo. Hay un margen donde no te conviene tomarlo. Tenés un techo. O sea. ¿Y eso qué es? Destrucción de riqueza. Total. Entonces, eso también, para mí, pasa más por la parte legal de cómo mejorarlo, y a partir de ahí sí, obviamente, te crece el consumo, la riqueza y demás. Ave Yashi, Gracias, Yashi.